Buenos días, gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos una vez más en un momento que yo creo que es interesante, donde se está poniendo en valor Aragón una vez más. Lo digo así de claro, y yo, con las explicaciones que ha dado el señor presidente, no voy a variar la posición que ha tenido el PAR a lo largo de su trayectoria, de que Aragón tiene que sacar mucho más provecho de su posición geoestratégica, de su talento, de su mano de obra, de sus alcaldes y sus responsables políticos, porque creo que esta es una comunidad que tiene recursos, infraestructura, etcétera, etcétera. Es verdad que los que hemos tenido el honor y el placer de trabajar en la captación de inversiones y en evitar que otras se deslocalizaran, estos proyectos son muy complejos. Son proyectos complejos y además precisan de una cuestión clave, y lo anuncio para otros que no han tenido responsabilidades de gobierno. Hay que respetar lo que hacen los gobiernos anteriores. Hay que respetarlo, porque el señor Lambán lo ha intuido desde el 2008. Unos preparan los acuerdos, otros cierran los acuerdos, igual otros inauguran las factorías. Pero si hay voluntad, mentalidad de servir el interés general de Aragón, uno se olvida de esas cosas. Decía usted que ha habido fiascos. Claro que ha habido fiascos. También en la industria agroalimentaria, en Mayén, aquel otro expediente de las casas prefabricadas, incluso a gran escala. Lo digo porque se les pusieron aquí las condiciones tan duras que se fueron a buscar emplazamiento en Madrid o en Cataluña, y tampoco salió el proyecto. Luego hicimos lo que teníamos que hacer, no cerrar la puerta a las inversiones extranjeras, ni a ninguna inversión. Bien, creo que esa es la filosofía, cualquier gobierno, favorecer la implantación y evitar la deslocalización. Pero fíjese, señor Lambán, antes de ser usted presidente del gobierno, el Financial Times decía que de las 6 regiones del sur de Europa, de todas las regiones del sur de Europa, de las 170, la 6ª era Aragón, en enero del 2014. ¿Por qué? Porque ese prestigio no se gana por 18 meses de gobierno, por 2 años de gobierno, por una legislatura. Se gana por una trayectoria. Y esa trayectoria, que empezó con el inicio de este siglo, pues ahí estábamos algunos de protagonistas con el Partido Socialista. Empezó con una puesta en valor de la logística, empezó con, en el año 2008, justo al terminar la Expo, cuando se nos desploma el empleo, los precios de las materias primas, los precios del petróleo y la falta de la financiación, desde vicepresidencia, el señor Biel, con sus errores y sus aciertos, hizo un decreto, el decreto que están usando ustedes para declarar de interés autonómico, porque había que dar un cambio a la posición de la comunidad autónoma de facilitar las inversiones. Y otra cuestión clave, los protocolos con el gobierno de Aragón. Una empresa que se juega 400 millones de euros y que se juega su posición en el mercado y en los mercados, no puede ir a negociar con un alcalde de un municipio o con un gobierno y quedar al albur de lo que pase dentro de 5 meses o 6 meses con la posición política de ese gobierno. Tiene que tener asegurado que los compromisos están ahí. Y tercera condición, hombre, no es por casualidad. Algunos que pensamos en Aragón a largo plazo dijimos, hay que hacer un gasoducto que vaya desde hasta Calatayud por el eje carretero más importante en la conexión con Madrid. Hicimos el gasoducto y lo metimos, por eso podrá usar gas. O algunos que pensamos a largo plazo dijimos que había que cerrar el anillo sur de Zaragoza desde Montetorrero, María, Muel para los polígonos, la SED, Los Vientos, en Plasencia de Jalón con Magallón, porque ese anillo sur permitiría nuevos desarrollos ante la falta de energía eléctrica. Le pongo el ejemplo, hubiera ido Valls Companys a Egea si no hubiera habido una red de 132 y un gasoducto, porque hay que pensar que posición favorable del gobierno, nunca ir ni el ayuntamiento ni el gobierno no de la mano, sino juntos. Y tercero, trabajar en las infraestructuras para el futuro, no pensando a corto plazo. Yo solo me queda esa reflexión. Hay que trabajar para que este proyecto sea una realidad. Lógicamente tiene de partida, algo hicimos también los que estábamos antes,
por ejemplo, la estrategia agroalimentaria de Aragón y el nuevo Instituto Agroalimentario. En esa estrategia participaron 170 personas, lo sabe usted, le habrán pasado el documento. Y luego me queda una duda que se la quiero plantear. Ha dicho que era la mayor de inversión de Aragón en esta legislatura. Hombre, queda legislatura y creo que el Gobierno estará buscando o intentando inversiones. No nos deje esperando, porque entonces no paramos los 80.000 parados. Es decir, que hay que seguir insistiendo. Termino con una pequeña reflexión, señor Lambán. En algunas comarcas esto ha creado inquietud, porque si hay dos comarcas que están creciendo población, Valdejalón, que le pasen los datos, creciendo el número de autónomos, o la ribera alta del Ebro, quizá hay que poner la atención en intentar cuencas mineras, la comarca de Belchite. Eso es lo que le digo, pero el Partido Aragonés va a estar detrás empujando, y a veces pasan estas cosas: unos trabajan los proyectos, otros los firman y otros los inauguran, pero por el interés general de Aragón hace falta que esta inversión se realice en plazos correctamente para que haya empleo en esa comunidad, que repercutirá en el resto de Aragón. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Adelante.